Vamos a estudiar esta sijá del Dvar Malchus, que es la sijá número 4 sobre temas de Mashiach. Es una sijá del Siyum del Rambam, el Siyum del Sefer Yad HaZaká y Mishneh Torah del Rambam. Ese Siyum el Rebbe lo hizo en el Farbrengen de 10 de Shvat, el día del aniversario del Rebbe Rayatz, el día del comienzo del liderazgo del Rebbe, en el año 5747. Yo tuve el zhut de estar presente ahí en ese Farbrengen. Fue cuando terminaron la tercera vez estudiar el Rambam, los que estudian 3 capítulos por día, y la primera vez de la terminación del Rambam para los que estudian un capítulo por día. Fue un momento muy especial y el Rebbe en el Farbrengen hizo el Siyum, que es lo que vamos a estudiar ahora. Ese Siyum es tanto Siyum a Rambam, Ilchot Melachim, Ilchot Melech HaMashiach, un tema muy interesante en estos halajot. Por otro lado, también es un Siyum de Masejet Eduyot, porque esta halajá está basado sobre una Mishnah en la terminación del Tratado Eduyot. El Tratado Eduyot es un Masejet que habla de diferentes temas, es un conjunto de diferentes halajot, de diferentes temas, como la Gemara dice en Masejet Brachot, que Masejet Eduyot se llama Bechirta, halajot elegidos de diferentes temas, y el Rebbe agrega que podemos decir que a la palabra Eduyot tiene la traducción no solamente como testigos, Eduyot, porque ahí habla de diferentes temas que testiguaron nuestros sabios en diferentes temas halágicas, sino también es Eduyot Milashon Idit, que significa manjar, mejores halajot elegidos de distintos temas. Y entonces Rebbe se acostumbraba en Yud Shvat, como fue un día de aniversario, Yortzeit, del Rebbe anterior, a hacer un Siyum Masejet. Entonces eso incluye el Siyum Rambam junto con Siyum Masejet Eduyot. El tema de este Siyum es un tema relacionado con un tema interesante. Uno de los detalles que el Rambam habla en el libro, en la terminación de su libro, sobre el tema muy conocido, Eliyahu Hanaví, la llegada de Eliyahu Hanaví, la tarea de Eliyahu Hanaví, cuál es el punto justamente que sabemos que junto con la llegada de Mashiach, o antes de la llegada de Mashiach, va a estar Eliyahu Hanaví, cuál va a ser su tarea. Entonces, empezamos con lo que el Rebbe trae, lo que el Rambam dice, en Ilchot Melachim, o Milchamotehem y Melech HaMashiach, que es el final del libro de los 14 tomos, Yad HaZaká, Mishneh Torah del Rambam. El Rambam ahí explica diferentes detalles relacionados con el orden, cómo van a suceder las cosas cuando llega Mashiach, y entre ellos un tema muy importante relacionado con Ahavat Israel y Achdut Israel, la unión del pueblo Israel. Y el Rambam en Perek Yud Bet, que es el último Perek del libro, y el Alajá 2, Alajá Bet, dice el Rambam que mirando en el simple de las palabras de nuestros profetas, encontramos, se entiende, que en el comienzo del Yemot HaMashiach, de la era de Mashiach, va a ser una guerra que se llama la guerra de Gog y Magog. Antes de esa guerra de Gog y Magog, se va a levantar un profeta, va a venir un profeta, que él va a enderezar al pueblo Israel y preparar sus corazones. Como está escrito, y Rambam trae el pasuk al final de Malachi, el profeta Malachi, que es un profeta entrelazar en los profetas de Nevi'im, que dice ahí, Hinei anochi sholeach lachem et Eliyahu hanaví, yo voy a mandarles a ustedes el profeta Eliyahu, como ahí sigue el pasuk, antes que llega el gran día, el temoroso día, el día de la Geulá, y él va a acercar, Vehishiv levavot al banim, velev banim al avotam, él va a acercar y a juntar los corazones de los padres sobre sus hijos, los hijos sobre sus padres, etc. Entonces, después que Rambam trae este pasuk, sigue el Rambam diciendo que el Eliyahu Hanaví no viene y no viene, no para impurificar a los puros,
ni purificar los que no están puros. Quiere decir que Él no va a venir a clasificar quién en el pueblo está puro o que no está puro. Él no va a venir también a expulsar gente que están ya aceptados en el pueblo como familias kasher. Tampoco Él no va a acercar a la gente que fueron expulsados por motivos de, se trata acá de temas familiares según la halajá, matrimonios mixtos o mamzerim y cosas así. Eliyahu no se va a ocupar de todo esto, sino su ocupación va a ser generar shalom en el mundo. Él va a traer paz en el mundo, como sigue el mismo versículo diciendo Veishiv lev avot al banim. Él va a traer armonía, paz, que no va a haber más peleas entre los padres y los hijos. Esto es una cosa. Después sigue el Rambam, después que trae todo eso, el Rambam sigue la misma halajá y dice que hay algunos de los jajamim que dicen que Eliyahu Hanaví va a llegar antes de la llegada de Mashiach. Antes dijo que va a llegar en principio de la era de Mashiach, pero hay jajamim que dicen que Eliyahu Hanaví va a venir antes de la era de Mashiach. Hasta acá es halajá bet. Después vamos a hablar también de halajá gimel. Pero primero, leyendo esta halajá, surge una pregunta. La pregunta que surge es que la halajá, después de eso, halajá gimel, ahí el Rambam habla lo que va a pasar más adelante, en la época del Melech HaMashiach, después de Eliyahu, cuando ya va a estar el Melech HaMashiach como rey oficial. Dice el Rambam, voy a leer un poco de las palabras del Rambam, y dice, Bimei Melech HaMashiach, halajá gimel, en los días del rey Mashiach, cuando ya Tityashev Malchuto, cuando el reinado de Mashiach ya va a estar asentado fijo, Vitkapsu elav kol Israel, ya se van a juntar alrededor de Mashiach todo el pueblo, ahí Mashiach sí va a ser el Yihus. Él va a decir, clasificar bien el pueblo con el Ruach HaKodesh, espíritu sagrado que Él va a tener, y va a poder purificar el pueblo y decir cada uno a quién pertenece. El Rambam dice que Mashiach va a decir quién son los Kohanim, familia de Leviim, y a quien que no pertenece ahí, que va a entrar en el tribu general del Am Israel. Y ahí el Rambam dice, Ve'eino, la shon del Rambam, Ve'eino meyaches Israel el aleshiftem. Rambam dice que el rey Mashiach, cuando él va a poner el Yihus, a elegir, a clasificar el pueblo, decir a qué familia pertenecen, lo va a decir según sus tribus, va a avisar cada uno a qué tribu pertenece, pero él no va a decir a las familias que ya estaban aceptados en el pueblo como una familia kasher, él no va a decir que no son ksherim, que es uno mamzer, o un esclavo y sirviente goy que se mezcló en el pueblo. Él no va a expulsar gente que ya estaban aceptados en el pueblo. ¿Por qué? Porque como la ley es que una familia que ya que se mezcló con el pueblo y se hizo parte del pueblo, ya no se lo expulsan más, entonces los que ya estaban aceptados, Mashiach lo va a dejar. Esto es la halajá gimel, hablando sobre la tarea de Melech HaMashiach. Entonces, cuando nosotros miramos bien, encontramos una diferencia interesante en el Rambam, según como el Rambam explica Eliyahu Hanaví y como el Rambam explica sobre Mashiach. Cuando habla sobre Eliyahu Hanaví, el ashon del Rambam, que Eliyahu Hanaví no viene para expulsar los que son kasher o no son kasher, etc. ¿Sí? O acercar los que no son kasher. ¿Por qué el Rambam, cuando habla sobre Eliyahu Hanaví, la expresión que usa es que no viene para eso? ¿Por qué no usa la misma expresión que usa cuando habla sobre Mashiach? Que no dice, no es que no viene, no dice. Cuando habla sobre Melech HaMashiach, dice el Rambam que Mashiach va a ser el rey y él no va a decir de una familia que ya se aceptó
que no corresponde o lo que sea. Él no va a cambiar estas reglas que ya estaban aceptadas. Entonces, ¿por qué cuando habla sobre Mashiach dice el Rambam que Mashiach no dice quién es kasher y quién no? Que aparentemente eso pega mejor, no dice. Cuando habla sobre Eliyahu Hanaví, el lashon del Rambam es una lashon diferente, que él no viene para eso. Aparentemente tendría que decir, igual como dice más adelante, que Eliyahu Hanaví no dice a la familia quién es, quién no. Eso es una pregunta en el lashon, en la gramática, en lashon del Rambam. Después tenemos otra pregunta. Eso que el Rambam, después que explica toda la tarea de Eliyahu Hanaví, dice el Rambam que hay jajamim que dicen que Mashiach va a llegar antes de Eliyahu. Aparentemente, la discusión entre los jajamim es solamente sobre la fecha. ¿En qué fecha, en qué momento va a llegar Eliyahu Hanaví? Primera opinión dice que Mashiach va a llegar en principio de la llegada de Mashiach. ¿Sí? Eso fue la primera opinión. Tchilat Yemot HaMashiach, antes de la guerra de Gog y Magog. Y segunda opinión es que va a llegar antes de la llegada de Mashiach. ¿Sí? Pero la diferencia nada más en el tiempo, en la fecha, cuándo va a llegar. Pero la tarea de Eliyahu Hanaví no hay discusión. Todos opinan lo mismo. Entonces no se entiende el orden como el Rambam explicó las cosas. Aparentemente el Rambam tenía que primero explicar la discusión en el momento y decir, ¿sí?, que hay jajamim que dicen que Mashiach va a llegar en principio, Eliyahu Hanaví va a llegar en principio de la época de Mashiach, y hay jajamim que dicen que va a llegar antes. Y luego decir cuál es la tarea de Eliyahu Hanaví. ¿Por qué el Rambam cambió el orden? Primero explica la primera opinión hasta el final también cuál va a ser la tarea de Eliyahu. Recién después de todo eso, recién se acuerda agregar cuál es el timing, cuál es el tiempo, en qué momento va a llegar el Hanaví, la otra opinión. Aparentemente no pega, tenía que estar antes. Para contestar esas dos preguntas, dice el Rebbe, vamos a preguntar otra pregunta general acá, que es una pregunta fuerte y una pregunta general. Hay un klal, una ley general en todos los klalei Torah, que todos los mahloket que hay entre los jajamim son mahloket solamente en temas halágicas. No existe tener un mahloket en hechos. Discusiones en hechos, imposible. Se llama mahloket bemetziut. ¿Cómo es el hecho, la realidad? En eso no hay mahloket. Entonces, aparentemente, este mahloket que hablamos acá, cuando va a llegar Eliyahu Hanaví, es un mahloket en algo hecho, en algo concreto. ¿Cuándo va a llegar Eliyahu Hanaví? Si antes de la guerra de Gog y Magog o antes de la llegada de Mashiach. Está contra el famoso klal que no existe un mahloket en metziut, en algo concreto. Esta pregunta también podemos preguntar sobre la tarea de Eliyahu Hanaví, no solamente sobre el tiempo, cuándo va a llegar, sino también sobre la tarea de Eliyahu Hanaví. Ese alajá que el Rambam trae acá, cuál va a ser la tarea de Eliyahu Hanaví y cuál no va a ser la tarea de Eliyahu Hanaví, en verdad es un mahloket en Masejet Eduyot. Eso es el makor del Rambam. Al final del libro Eduyot, que es el Mishnayot, ahí el último Mishnah, ahí la Mishnah dice, Amar Rabbi Yoshua, dijo Rabbi Yoshua es Rabbi Yoshua ben Hanania, el famoso sabio de las primeras generaciones de los sabios, alumno de Rabbi Yohanan ben Zakkai, y dice, yo recibí ese estudio de Rabbi Yohanan ben Zakkai, que él escuchó eso de su Rebbe, era Hillel HaZaken, que era el Rebbe de Rabbi Yohanan, y el Rebbe de él lo escuchó de su Rebbe hasta Alajá le Moshe Sinai. Quiere decir que esto es una ley que fue transmitido desde Moshe Rabbeinu hasta la generación de Rabbi Yohanan ben Zakkai, y él lo enseñó a Rabbi Yoshua. Que dijo eso, que Eliyahu Hanaví, que va a venir antes de la llegada de Mashiach, o en el momento de la llegada de Mashiach, Eliyahu Hanaví no viene para impurificar los puros y alejar o acercar, sino
así dice la opinión de Rabbi Yoshua, lo que él escuchó de su maestro, que sino lo único que Eliyahu Hanavi va a hacer, él va a alejar las familias que se acercaron a la fuerza. Los que todos sabían que son familias que no son kasher, familias pasul, pero con fuerza se metieron en el pueblo de Israel, a ellos él lo va a alejar. También va a acercar a esas familias que fueron expulsados, alejados a la fuerza. Había familias en la historia del pueblo de Israel que por motivos forzados fueron alejados del pueblo. A ellos Mashiach Eliyahu Hanavi lo va a acercar. Esta es la opinión de Rabbi Yoshua. Rabbi Yehuda, otro sabio, una generación más adelante, Rabbi Yehuda discuta con él y Rabbi Yehuda dice, él sí va a acercar las familias que estaban alejadas, pero no va a alejar las familias que ya estaban adentro. Quiere decir, las familias que se alejaron a la fuerza lo va a acercar, pero las familias que fueron aceptadas a la fuerza lo va a dejar y no lo va a echar. Rabbi Shimon, el famoso Rabbi Shimon Bar Yochai, él dice que Mashiach Eliyahu Hanavi va a hacer la Shvot HaMachloket. Él va a enderezar los argumentos, las discusiones. ¿De qué se trata? Vamos a ver adelante que aparentemente se trata de los Machloket que hay en temas de Halajá, Machloket que hay en temas de Torah, entre Jajamim, entre ellos, entre los Talmidei Jajamim, y él va a enderezar todo tipo de argumentos y discusiones que hay. Eso es opinión de Rabbi Shimon. Eso va a ser la tarea de Eliyahu Hanavi. Y por último, Jajamim, cuarta opinión. Los Jajamim dicen, ahí termina la Mishnah y dice que los Jajamim dicen que Mashiach no va a venir ni para alejar ni para acercar, sino él va a generar shalom en todo el mundo. Quiere decir, aparentemente, no solamente enderezar los argumentos en temas halágicos, sino generar shalom en todo el mundo, el shalom entre los pueblos, Am Israel, etc., hacer que haya paz y armonía en el mundo. Y sobre eso termina la Mishnah trayendo Sheneemar, como está escrito en el Pasuk, el mismo Pasuk de antes de Malachi, Inei Anochi sholeach lachem et Eliyahu Hanavi, aquí le voy a mandar a Eliyahu Hanavi, veishiv levavot al banim, velev banim al avotam, y él va a acercar los corazones de los padres sobre los hijos y los hijos sobre los padres. Y el Rambam dice su psakdin como Jajamim, lo que Rambam dijo, como leímos antes, la sum shalom baolam es la shita de Jajamim, y el Rambam, de todas las cuatro opiniones, eligió la shita de Jajamim, porque así es siempre cuando hay una discusión entre unos y muchos, la halajá es como los muchos y los Jajamim son plural, por eso la halajá es como Jajamim. Entonces, hay que entender, acá también es un machloket en Metziut. ¿Cómo existe un estilo de machloket de ese tipo? ¿Qué va a hacer Eliyahu Hanavi? Esto, el otro. Eso también es una especie de machloket en algo hecho, de hechos, de concreto. También hay que entender, ya que trajimos esta Mishnah, acá hay que entender cómo existen discusiones sobre Halajá de Moshe Sinai. Sabemos que cada vez que hay una halajá de Moshe Sinai, son cosas que fueron recibidas generación tras generación de Moshe Rabbeinu. No hay un machloket entre ellos. Nunca hay un machloket sobre halajá de Moshe Sinai, porque cosas que recibimos generación tras generación de Moshe Rabbeinu son cosas que aceptamos tal cual como son y no existe discutir en ellos. Y acá encontramos cuatro opiniones sobre algo que Rabbi Yoshua dijo claramente que él lo recibió Rebbe de Moshe Rabbeinu de Sinai. Sobre eso explica el Rambam. El Rambam en su libro Pirush HaMishnayot, sobre esa Mishnah, dice el Rambam, para contestar esa pregunta última. El Rambam dice, Moshe Rabbeinu no dijo claramente en qué consiste el trabajo de Eliyahu Hanavi. De Moshe Rabbeinu no escuchamos claramente ninguno de estas cuatro opiniones. Moshe Rabbeinu les habló al pueblo sobre la llegada de Mashiach.
como está escrito en la Torá claramente. Moshe Rabbeinu dice que va a llegar el momento en Parashat Nitzavim, al final de la Torá. Moshe les cuenta al pueblo que aunque vamos a estar desparamados en todo el diáspora hasta el otro lado del mundo, va a llegar el momento que Hashem nos va a devolver a todo el pueblo a Israel. Y Hashem nos va a circuncidar nuestros corazones, como dice ahí. Entonces Moshe Rabbeinu dijo que va a llegar un momento donde el pueblo yudí van a volver a tierra Israel y vamos a volver a enderezar nuestros corazones. Entonces, entre las cosas que Moshe Rabbeinu lo dijo, no está escrito clara en la Torah. Eso es halajá de Moshe Sinai, son cosas que Moshe lo dijo en oral y fue transmitido generación tras generación. Y eso fue lo que Rabbi Yoshua estaba contando, lo que escuchó de Rabbi Yohanan, ¿sí? Que Moshe Rabbeinu dijo, nombre de Dios, de cosas que van a ocurrir en esa época, en la era de Mashiach, que antes de ese momento va a venir Eliyahu Naví y él va a enderezar los corazones del pueblo. Y avisó que él no va a venir para agregar, ni para minorar, ni para hacer cambios en la Torah y en la halajá. Pero sí, lo que sí va a ocupar ese gran persona, Eliyahu Naví, a sacarse la lashon del Rambam, Yasalek veyasir a Hamasim bilvad. Lo que Moshe dijo, que Eliyahu Naví su tarea va a ser, él va a sacar las cosas criminales, la violencia, Hamasim, las cosas que son tipo crímenes, cosas malas que hay en el mundo, lo va a sacar. Estas fueron palabras de Moshe y sobre eso no hay ninguna discusión. Eso está claro, aceptado por todos los sabios. Lo que se armó una discusión entre los pueblos, entre los Tanaim, se armó una discusión entre los Tanaim, es que no estaba claro de qué tipo de crímenes, de qué tipo de violencias se refería Moshe Rabbeinu cuando dijo que Eliyahu va a sacar los crímenes, va a sacar la maldad. ¿De qué maldad, de qué crímenes estaba hablando? Y sobre eso se hicieron 4 opiniones, que es lo que tenemos en la Mishnah. Y lo mismo también es sobre el Mahloket, que hay sobre cómo explicar el Pasuk. Aparte de la halajá de Moshe Sinai, está también el Pasuk de Malachi, como trajimos antes, como trae la Mishnah, como trae el Rambam. El Pasuk dice que Eliyahu Naví lo que va a hacer es Veishiv levavot al banim. Obvio que el Pasuk no discute con la halajá de Moshe Sinai. El Pasuk vino aparentemente a aclarar algo. Que lo que dijo la halajá Moshe Sinai, tenemos ese Pasuk de Malachi el profeta, que agrega algún tipo de explicación, que la tarea de Eliyahu Naví va a ser acercar los corazones de los padres a los hijos. ¿Qué significa eso? Y sobre eso también tenemos esos 4 opiniones. La opinión de los primeros 2, Rabbi Yoshua y Rabbi Yehuda, es que Mashiach, Eliyahu Naví, va a decir sobre cada uno quién es hijo de quién. Eso es Leishiv lev avot al banim, lev banim al avotam. Quiere decir tema relacionado con familia. ¿Qué familia pertenece a quién? Eso va a ser parte de la tarea de Melech HaMashiach. Y sobre eso dice entonces Rabbi Yoshua que él va a venir tanto para acercar, ¿sí?, de los que estaban expulsados a la fuerza, y tanto para alejar los que estaban acercados a la fuerza. Opinión de Rabbi Yoshua. Rabbi Yehuda dijo no, va a venir para acercar los que estaban expulsados, pero no para alejar los que ya estaban acercados. Viene Rabbi Shimon, y Rabbi Shimon dice no, que este pasuk de Lev Avot al Banim, padres e hijos, no se trata de temas familiares de hijos, sino se trata de Jajamim. Los padres son los Jajamim, que esos son los verdaderos padres, se llaman Jajamim como Pirkei Avot, nuestros sabios se llaman nuestros padres, y los Talmidim se llaman hijos, Lev Avot al Banim, que todo tipo de argumentos que hay entre los Jajamim y los Talmidei Jajamim, que no haya más discusiones y argumentos en todos los temas que hay entre los Jajamim y sus alumnos. Después vinieron Jajamim y dijeron no, que Lev Avot al Banim se refiere literalmente
que va a haber paz en todas las familias del mundo, que no va a haber más peleas, se va a haber shalom en todo el mundo, entre todas las familias, entre toda la gente. O, como dice el Rambam, que los que Jajamim dijeron que el pasuk de Malachi no tiene que ver nada con Yihus, sino tiene que ver sobre la Torah, el padre, así dice el Rambam en Pirush HaMishnayot, que según los Jajamim, cuando dice padre a los hijos, hijos a los padres, padre se refiere a la Torah. La Torah es padre de todo el pueblo, y el Yahweh Naví va a sacar todo tipo de criminales y todo tipo de maldad, todo temas de odios y peleas que hay entre la gente, y esto es el tema de la Sot Shalom Baulam. La opinión de los Jajamim, que esto es la halajá como el Rambam lo trae. ¿Sí? En la nota 26, en la nota abajo, el Rebbe agrega también lo que dice el Raived, que es otro pirush sobre la Mishnah, el Raived, que él trae que la diferencia entre Rabbi Shimon y los Jajamim, Rabbi Shimon habla sobre discusiones en temas halágicas, porque va a continuación de los psukim en Malachi. Antes de ese pasuk que está escrito Zichru Torat Moshe Abdi, acuérdense las palabras de Moshe, la Torah de Moshe. Por eso Rabbi Shimon sostiene que se trata acá de discusiones halágicas, y eso va a ser Shalom, que no va a haber Machloket más. Y los Jajamim hablan sobre también las peleas que hay con los pueblos del mundo, todo el antisemitismo y todas las peleas que hay entre los pueblos, entre ellos, o los pueblos con el pueblo de Israel, y de eso va a ser. Y el Raive dice que los Yudim que se escaparon a todas partes del mundo por miedo y por temor, por los sufrimientos del Galut, van a volver y van a estar todos juntos con la fortaleza de Dios y van a consolar uno al otro. Palabras del Raive. Entonces, con esto explicamos cómo se explica que a pesar que había una halajá de Moshe Sinai, igual hay 4 opiniones, cómo explicar cuál va a ser la tarea de Eliyahu Naví, y también 4 formas cómo explicar el pasuk en Malachi que habla sobre la tarea de Eliyahu Naví. Pero al final de todo sigue la pregunta vigente que el Rebbe pregunta acá en la Sijá, sof kol sof, al fin y al cabo, acá hay un machloket en Metziut, hay un machloket en lo que va a suceder, según el Tanekama, primer Tana Rabbi Yoshua, Eliyahu Naví va a alejar tanto los que se acercaron, tanto los que se acercar los que alejaron. Según Rabbi Yehuda va solamente a acercar y no a alejar. Según la Rabbi Shimon de Jajamim, él no ni va a acercar ni va a alejar, solamente a hacer shalom en el mundo. Entonces son diferentes opiniones. Cómo existe un machloket bemetziut, ¿qué es lo que va a hacer el Melech HaMashiach, el rey Eliyahu Naví? Que aparentemente no hay, no encontramos, como el klal es que no hay un machloket en hechos. Machloket es solamente en términos halágicas, y acá hay un machloket en hechos. Eliyahu Naví va a hacer eso, o va a hacer lo otro, o no va a hacer ni esto ni lo otro, va a hacer algo totalmente diferente. ¿Cómo es posible un machloket en un metziut? Y acá viene el Rebbe con una explicación sorprendente, como el Rebbe suele saber explicar las cosas, que eso nos ayuda a entender todo este tema. Dice el Rebbe, para entender eso tenemos que anticipar que en verdad eso que Eliyahu Naví va a venir pronto, antes de la llegada de Mashiach, en esta época, hay 2 maneras como explicar cuál va a ser su llegada. Número 1, como un shlav, como un paso, una parte en el tema de la Geula. Como dice el pasuk, Hinei anochi sholeach lachem et Eliyahu Hanavi lifnei bo yom hagadol vanorai. Antes de llegar el momento, el gran momento de la Geula, va a venir Eliyahu Hanavi como uno de los pasos relacionados con la Geula de Mashiach. Esto es una forma. Pero en verdad hay otro tema. Eliyahu Hanavi también va a venir haciendo otras cosas también, no relacionado directamente con el tema de la Geulá, la llegada de Mashiach. Quiere decir que Eliyahu Hanavi, que va a volver a estar con nosotros en esta época, en la época de la Geulá,
va a hacer muchas cosas. Una de las cosas principales es prepararnos para la Geulá, ser parte de los pasos de la Geulá. Pero Él también va a hacer otras cosas también, que estas cosas no son partes del proceso de la Geulá, sino temas por sí mismos, que Eliyahu Naví, como una persona que ya lo conocemos de la historia de hace muchos miles de años atrás, como encontramos en el Tanaj, Eliyahu Naví, que era profeta en la época del rey Ahab, montones de cosas que Eliyahu Naví hizo, profecías en esta época, las historias que ocurrieron con las profetas del Baal, de la Avodah Zará, el Ara Carmel, como hizo ahí todo el tema con las ofrendas que trajo en el Ara Carmel, y etcétera, montones de detalles que encontramos en Tanaj, y especialmente en Torah Sheba'al Peh, Medrashim, que cuentan sobre la vida y la historia de Eliyahu Naví. Tanto Eliyahu Naví cuando vivía en cuerpo acá en este mundo, antes que subió con la tormenta en el cielo, como cuenta el Tanaj, que subió junto con su cuerpo mamash, y también hay historias de Eliyahu Naví que hizo más tarde, cuando después que Eliyahu Naví subió al cielo, Eliyahu Naví sigue estando y sigue haciendo muchas tareas, como encontramos muchas historias en Medrashim, en la Gemara y Mamarei Hazal, especialmente hay todo un libro que se llama Tana Dvei Eliyahu, Tana Dvei Eliyahu Zuta, Tana Dvei Eliyahu Rabba, que son Medrashim de enseñanzas de Eliyahu Naví que enseñó a nuestros sabios cientos de años después de que se fue arriba. Vemos que Eliyahu Naví tiene diferentes tareas, tanto en su vida en cuerpo en este mundo, tanto después cuando subió con su cuerpo arriba, sigue haciendo muchas tareas. Entonces también ahora, cuando llega Mashiach y va a venir Eliyahu Naví de vuelta a hacer lo que va a hacer acá en el mundo, también va a hacer cosas relacionadas con la llegada de la Geulá, pero también va a hacer otras cosas que no tienen una relación directa con la Geulá. Y según eso se entiende que esto es el mahloket entre los Tanaim. No hay un mahloket en hecho que Eliyahu Naví va a hacer todas estas cosas. Todos los 4 temas que mencionan las 4 opiniones, todo eso va a hacer Eliyahu Naví. No hay discusión si Eliyahu va a hacer esto o no va a hacer esto. Eliyahu Naví va a hacer todas las cosas. La discusión que hay entre nuestros sabios, Rabbi Yoshua, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon y los Jajamim, es cuál de estos temas es la explicación del pasuk Ve'eshiv levavot al banim, que entra en esa traducción del versículo. En otras palabras, ¿qué son las cosas que son parte de los pasos de la Geulá? Lifnei bo yom Hashem, parte de los pasos para la Geulá, esas cosas pertenecen como pasos a la Geulá. Y sobre eso se discuten. Y la discusión entonces no es una discusión en hechos, es una discusión en el significado. En todas las cosas que Eliyahu Naví va a hacer antes de llegar a la Mashiach, ¿cuál de esas cosas son preparativas a la Geulá? ¿Cuál de esas cosas son cosas que Eliyahu lo va a hacer, pero como un tema de Eliyahu Naví, sin tener una relación directa a la Geulá de Mashiach? Y sobre eso tenemos las 4 opiniones. Sí, entonces, según el otro, como Rebbe lo va explicando ahora. Entonces, según lo que estamos diciendo, debemos decir así: el mahloket no es un mahloket bemetziut, sino todos están de acuerdo que Mashiach va a alejar las familias que se acercaron a la fuerza, también va a acercar las familias que se alejaron a la fuerza. Solamente una familia que ya se asimiló, se mezcló con el pueblo y no sabemos su psul, Mashiach y Eliyahu Naví no le van a expulsar, porque la ley de la Torah es que una familia que ya se mezcló con el pueblo queda y está aceptado como parte del pueblo. Pero una familia que se sabe que es pasul, que fue a la fuerza, Mashiach Eliyahu Naví lo va a arreglar y corregir. El mahloket nada más es si esto entra en lo que Moshe Rabbeinu enseñó en Sinai, que una de las cosas que van a ocurrir antes de la Geulá, que va a venir Eliyahu Naví para sacar los crímenes, como dijimos, son cosas que son preparativas para el momento de la Geulá.
Entonces, sobre eso hay una discusión. Si estos temas de alejar familias, de acercar familias, son parte del siluk, de ese alejamiento de los crímenes que Moshe Rabbeinu dijo que va a hacer antes de que Mashiach, o es un tema por sí mismo que Eliyahu lo va a hacer, pero no tiene que ver con esa tarea especial que Moshe Rabbeinu dijo que Eliyahu Anabí va a hacer como preparación a la llegada de Mashiach. Y en eso están las 4 opiniones. El Tanekama, que es Rabbi Yoshua, que dijo el nombre de Rabbi Yohanan ben Zakkai, que dijo que también eso de alejar las familias que se acercaron a la fuerza y acercar las familias que se alejaron a la fuerza son también parte de los crímenes en el mundo que Eliyahu Anabí lo va a corregir como preparación a la llegada de Mashiach. Según Rabbi Yehuda, él sostiene que los que estaban alejados y hay que acercarlos, eso es la tarea de Eliyahu en relación a Mashiach. Pero los que estaban cerca y hay que expulsarlos porque se acercaron a la fuerza, y Eliyahu sí lo va a hacer. Pero eso no tiene que ver con preparación a Mashiach. Porque eso de acercar a una familia, que se acercaron a una familia, que se alejaron a una familia que se acercó, eso no es parte de sacar los crímenes del mundo, por eso no pertenece al trabajo especial como preparación a Mashiach. Según los Jajamim y Rabbi Shimon, ¿sí? Es como dijimos, que ese trabajo que Mashiach va a hacer, de vuelta, ellos también sostienen, no como pensamos antes que discuten que Eliyahu no lo va a hacer. Eliyahu sí va a hacer todo ese trabajo de alejar y acercar familias, pero eso no es la tarea de Eliyahu como proceso de preparar el mundo a la Geulá. Preparar al mundo a la Geulá es el tema de hacer paz y armonía en el mundo. Eso es lo que este pasuk de Shiv Levavot está hablando. Esto es el Psak Din del Rambam. Y según eso se entiende que el Psak Din del Rambam, que el Rambam dice que Mashiach no va a llegar a impurificar los puros, etc., y no va a venir para expulsar a la gente de las familias, etc., sino va a hacer shalom en el mundo y trae el pasuk Yeshiv Levavot al Banim. Ese Rambam es la halajá como los Jajamim. De vuelta, que Eliyahu va a hacer todo eso, va a hacerlo. Pero como Rambam quiere decir qué es lo que Eliyahu va a hacer como preparación el mundo a la Geulá, en eso la halajá es como los Jajamim, que la preparación a la Geulá va a ser únicamente generar shalom en el mundo, que no haya más peleas y más guerras y más competencias entre los Yehudim y entre los pueblos. Según eso se contesta perfectamente la primera pregunta que hicimos. ¿Por qué el Rambam, la primera pregunta, por qué cuando habla sobre Eliyahu Anabí, el Rambam dice, Eliyahu no llega, no viene para eso? Preguntamos por qué el Rambam no dice, Mashiach no dice. Ahora se entiende. Porque Eliyahu sí dice. Eliyahu sí va a decir qué familia se acercó a la fuerza y hay que expulsarla, qué familia se alejó a la fuerza y hay que acercarla. Esas cosas lo va a decir. Lo que Rambam habla es para qué viene y no va. Es Eliyahu Anabí que viene como preparación a Mashiach. Sobre eso dice, y no va esa llegada de Eliyahu como parte de la preparación del mundo para la llegada de Mashiach. No es para todos estos motivos, sino para hacer shalom en el mundo, como está escrito Beshiv Levavot al Banim. Se entiende perfectamente como la shon del Rambam va como la explicación que explicamos recién y pega todo muy bien. Entonces no hay ningún machloket de Metziut. Según eso, vamos también a hablar sobre la segunda discusión, el segundo argumento que hay, que Rambam sí trae entre los Jajamim, cuándo va a ser la llegada del Eliyahu Anabí, porque del final de todo eso, el Rambam agrega que hay Jajamim que dicen que Eliyahu Anabí va a venir antes de la llegada de Mashiach. Según lo que hablamos antes, se entiende que, como dijimos, que el machloket es no. Todos sabemos que Eliyahu Anabí va a venir, todos sabemos que Eliyahu Anabí va a hacer todas estas cosas. El machloket es nada más
cuál es el tema especial como preparación a Mashiach. Entonces, dice el Rambam que hay dos opiniones. ¿Qué va a pasar con el trabajo de Eliyahu Hanaví de sacar los crímenes, de sacar la maldad? ¿En qué época está relacionado? Si esto es parte de la llegada de Mashiach, el primera opinión que dice que parte de la llegada de Mashiach es el tema de hacer todo eso, de hacer paz en el mundo. Y el otra opinión de los Jajamim, que se lo trae al final, ellos dicen que ese tema tampoco es parte del proceso de Eliyahu Hanaví relacionado con Mashiach. Eso también es un tema que Eliyahu Hanaví lo va a hacer, pero no es ese el tema que Eliyahu Hanaví llega en relación a Mashiach. El motivo que Eliyahu Hanaví viene es antes de la llegada de Mashiach para avisar que Mashiach llega. Sabemos que Eliyahu Hanaví, aparte de hacer shalom en el mundo, Eliyahu Hanaví va a venir, va a ser Eliyahu Mevaser a Geulah. Como la Gemara dice en diferentes lugares, que Eliyahu Hanaví viene antes de la llegada de Mashiach, él va a ser el que va a avisar la gran noticia que Mashiach está llegando. Entonces eso es lo que el Rambam dice. Después que el Rambam trae todo ese tema del trabajo de Melech HaMashiach, de sacar toda la maldad y todo el crimen y toda la violencia que hay en el mundo, y trae que eso significa que él va a hacer paz en el mundo, que esto es una opinión que explica que esto es el proceso de Eliyahu Hanaví como parte del proceso de la Geulah. Yesh mina Jajamim, hay otros Jajamim que dicen que eso Eliyahu lo va a hacer, pero eso no es el trabajo de Eliyahu en relación a Mashiach. ¿Cuál es el trabajo de Eliyahu en relación a Mashiach? Que antes del día que llega Mashiach, va Eliyahu a avisar que Mashiach está llegando. Eso es el trabajo de Eliyahu en relación a la llegada de Mashiach. Entonces, no hay ninguna discusión acá en hechos. No, la discusión, ahora se entiende otra forma de estudiar todo este Rambam. No hay una discusión si Eliyahu Hanaví va a venir en principio de la Geulah o va a venir antes. Al contrario, no hay discusión. La pregunta es qué parte de las cosas que Eliyahu hace tienen que ver directamente con el Melech HaMashiach y qué cosas Eliyahu Hanaví le va a hacer, pero no son parte del proceso del Melech HaMashiach mismo. Entonces, según eso, vamos a entender claramente cómo estudiar todo el Rambam. El Rambam empieza a la Jabet y dice que vemos de las palabras de los profetas que antes de la guerra de Gog y Magog va a venir un profeta que él va a enderezar los corazones del pueblo yudí, como está escrito, Hine Anoji Sholeach Lachem et Eliyahu Hanaví. Ese es un hecho que no hay nadie que discute con eso. Es verdad, Mashiach lo va a hacer. Y el Rambam sigue y dice que Mashiach va a hacer, Eliyahu Hanaví va a hacer muchas cosas en este momento, pero ¿para qué viene? Viene únicamente para traer shalom en el mundo, como dice la Mishnah, que es alejar todos los crímenes, como Rambam lo explica, veishiv levavot al banim, como preparación a la llegada de Mashiach, y la halajá como los jajamim, que no va a venir por temas familiares, sino para traer paz al mundo. Luego todo eso sigue el Rambam y dice que hay jajamim que dice que Mashiach viene por otro motivo, Eliyahu Hanaví, viene por otro motivo. Eliyahu Hanaví viene antes de la llegada de Mashiach para notificar, para avisar su llegada. Todo el tema que Eliyahu va a sacar los crímenes y la maldad del mundo, lo va a hacer Eliyahu Hanaví como un tema por sí mismo. Es otro abodá que Eliyahu Hanaví tiene para hacer. Pero Biat Eliyahu, la llegada de Eliyahu antes de la llegada de Mashiach, eso es otro tema, venir únicamente para avisar, para enseñar, para decirnos que Mashiach está llegando. Esto es todo para explicar la opinión, para entender bien cómo estudiar ese Rambam en forma maravillosa, se entiende en orden del Rambam, se contestaron todas las preguntas que hicimos. Dice el Rebbe, podemos agregar un poco más de explicación
darle un poco más de gusto a todo lo que hablamos acá y cuál es el motivo de las discusiones, de las 4 opiniones que hay entre los Jajamim, y también la diferencia, cuál va a ser la tarea de Eliyahu en relación a Mashiach, si es también alejar los crímenes o solo para avisar a la gran noticia de la llegada de Mashiach, cuál es exactamente el motivo de las diferentes opiniones, a pesar que todos están de acuerdo que Eliyahu va a hacer todo eso. Dice el Rebbe un punto muy interesante. En el tema de Geulah, salir del Galut, hay diferentes determinaciones, formas de entender qué significa Geulah. Cada persona, según la situación que él se encuentra, según su nivel en la vida, según su nivel espiritual, tiene otra manera de interpretar qué representa, qué significa Geulah. Por ejemplo, si nosotros volvemos a la primera Geulah, la Geulah de Yetziat Mitzrayim, la época de Matan Torah, entonces ahí pasaron muchas cosas. Entre las cosas es que en Yetziat Mitzrayim, Yehudim se hicieron libres eternamente. No hay más esclavitud verdadera a un Yehudí. Como dice el Maral de Praga, como es sabido, que los Yehudim se hicieron Bnei Jorim. Al pie alajá, como dice, Am Israel son mis sirvientes y no son más sirvientes para sirvientes. Un Yehudí no puede ser vendido como un sirviente eterno, que son diferentes alajot que se saca de eso. Como el Maral Miprag lo explica, que el momento de Yetziat Mitzrayim fue una libertad en esa esencia. A pesar que después los Yehudim estaban en Galut de vuelta, en Babilonia, y otros Galuyot en Persa, en Edom, etcétera, hasta el Galut último que estamos, esos son todas superficial. En la esencia verdadera del Yehudí, un Yehudí es un Ben Jorin libre. Pero, a la vez, se entiende perfectamente que no es igual como un Yehudí vive en Eretz Israel, con el Bet Mikdash, cuando estaba la familia de David reinando, cuando el Yehudí vive en el diáspora, en el Galut, en diferentes momentos, y en eso mismo había diferentes épocas. Hasta que encontramos que en la misma generación había diferencias enormes entre personas. Algunos vivían en situaciones difíciles del Galut, y en el mismo tiempo algunos vivían muy libres en las mismas épocas. Por ejemplo, dice el Rebbe, encontramos Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbeinu HaKadosh, que vivía en la época del reino de Roma, las épocas duras y difíciles. Sabemos que él era muy amigo de Antoninus, el rey de Roma, y convivían con paz y armonía hasta que dijeron 2 pueblos, es Rabbi Yehuda Hanassi y Antoninus, como Gemara cuenta diferentes historias, y entonces él no vivía con ningún tipo de esclavitud y sufrimiento del reinado de Roma. En el mismo tiempo, un poco antes, estaba Rabbi Shimon Bar Yochai. Él tenía que escaparse 13 años en una cueva por los romanos que lo persiguieron. Y a la vez también sabemos lo que el Alter Rebbe dijo, Rebbe el Paricho contó en nombre del Alter Rebbe, que dijo sobre Rabbi Shimon Bar Yochai, que era de las Neshamot elevadas, que la casa al Bet Mikdash como si fuera que nunca se destruyó para él, porque él estaba en un nivel espiritual tan grande que él no sentía el Galut. Entonces encontramos que puede haber montones de niveles como uno interpreta qué es Galut, qué es Geulah y en qué situación él se encuentra. Hasta como vemos también en la vida personal de cada Yehudí hoy. Como dice la Mishnah, no hay alguien más libre que el Yehudí que estudia Torah. Cuando un Yehudí está estudiando Torah, vive Torah, él está libre, se eleva por encima de todos los Galuyot. También el Tanya dice que en el momento de la tefilá es un momento de Geulah. En el momento de la tefilá, la chispa del alma del Yehudí sale de la cárcel, del Galut, en ese momento, y es un momento de Geulah. Por otro lado, la barajá Gomel, que es una barajá que uno dice cuando uno se libera de cosas, de sufrimientos, tiene el alajot, cuando se dice, cuando uno sale de la cárcel, o cosas especiales, no se dice por cada cosa. ¿Qué vemos de eso? Que Geulah tiene diferentes niveles, diferentes interpretaciones en diferentes situaciones material, espiritual. Basado a eso también podemos hablar sobre la Geulah de Mashiach. ¿Cuál es exactamente la definición de la Geulah de Mashiach? Depende cómo uno vive el Galut, y según eso él también vive la Geulah. Y en eso, según eso, podemos dar una especie de un entendimiento general
¿Por qué hay 4 opiniones cuál va a ser la tarea de Eliyahu Hanaví en relación a la Geulá? Depende cómo cada uno de estos 4 sabios explicó la definición de Geulá, según eso entendió qué parte del trabajo de Eliyahu Hanaví está relacionado con la Geulá. ¿Yeah? Entonces, según eso explicaron, este detalle es parte de la Geulá. Como este sabio vio eso como un tema principal en temas de Geulá, por eso dijo que eso es parte del trabajo de Eliyahu en el proceso de la Geulá. Las otras cosas que va a hacer no es relacionado con la Geulá. Otro sabio vio otra cosa. Cada uno de los sabios, según su entender en el tema de Galut y Geulá, explicó cuál de las tareas de Eliyahu pertenecen en su trabajo como preparación a la Geulá y qué cosas son cosas que lo va a hacer, pero como un trabajo aparte. Esto es la explicación de estos halajot. Pero el Rebbe dice, a continuación de eso, podemos también explicar la última halajá del Rambam. También en eso tenemos algo interesante, un machloket que parece ser un machloket de Metziut en Hechos, y según esa explicación que hablamos recién, podemos usar esa misma idea para contestar la última halajá en el Rambam. El Rambam dice, la primera halajá en el último capítulo del Rambam estamos hablando. En Perek Yud Bet, el primer halajá que el Rambam empieza, dice el Rambam lo siguiente: no pienses que la llegada de Mashiach se va a tener que anular cosas del costumbre del mundo, que las cosas en el mundo se van a cambiar, va a haber cambios, novedades en la creación. El mundo se va a seguir manejando en su costumbre natural. A pesar que encontramos en los profetas y Yeshayahu que cuenta que el lobo va a convivir con la oveja y el tigre con el chivo, y etcétera, dice el Rambam, todo esto son parábolas, que los pueblos del mundo van a convivir con el pueblo de Israel en paz, sin peleas, y todos van a volver al verdadero fe y religión. Y ahí el Rambam dice, todas estas cosas en los profetas que encontramos sobre Mashiach son parábolas y ejemplos, y cuando venga Mashiach vamos a entender cada pasuk sobre qué era parábola, sobre qué era un ejemplo. Dice eso Rambam. Sobre eso viene el Ravid, que famoso Ravid que siempre discute con el Rambam, y él también acá dice, no, ¿cómo puede ser? Hay un pasuk en la Torah que dice que todos los animales feroces se van a desaparecer del mundo. Entonces, según el Ravid, la maldad, eso que está escrito, que el lobo va a convivir con el cordero, etc., es literal, y va a haber cambios en la naturaleza de los animales. Así dice el Ravid. Y acá surge la misma pregunta: ¿cómo es posible un machloket entre Rambam y el Ravid sobre un hecho, como dijimos, que no hay un machloket en Metziut? Entonces, ¿va a ser un cambio o no va a haber un cambio? Y el punto de la explicación es parecido a lo que hablamos antes, como Rebbe también habla en otras hijas, más en detalles, es que obvio el Rambam también sostiene que va a haber un momento en la era de Mashiach que van a haber cambios en el mundo, va a haber cambios y novedades en la creación, hasta la cosa más grande, el tema de la resurrección de los muertos. Es obvio que es algo enorme y grande, no existe algo más grande que eso. ¿Sí? Y es uno de los 13 principios de la fe que el Rambam mismo lo trae en sus Yesodei Torah. Hasta que Rambam dice que el que niega el tema de Tchiyat HaMetim no tiene parte en el mundo por venir, como Rambam explica en su famosa carta de Tchiyat HaMetim. Entonces el Rambam no discute con el hecho. El Rambam también está de acuerdo que en la era de Mashiach va a haber también una de las cosas que van a ocurrir, que van a haber cambios. El Rambam sostiene que eso no es parte del tema de la llegada de Mashiach. Yo, dice el Rambam, acá estoy explicando halajicamente qué es lo que el yudí tiene que saber en lo que está relacionado con el proceso de la llegada de Mashiach. Cosas enormes y maravillosas que van a ocurrir en el mundo más adelante, obvio que van a ocurrir, pero no es parte de la halajá relacionado con Yemot HaMashiach. Así como el Rambam dice sobre el rey Mashiach, que el rey Mashiach no tiene que hacer milagros, el Rambam en capítulo 11,
hablando sobre el Rey Mashiach, dice que no hay necesidad que el Rey Mashiach va a hacer milagros en el mundo, resucitar los muertos, hacer cosas novedosas en el mundo. No es eso el tema de Mashiach. Mashiach tiene que hacer paz, que conquistar las guerras y hacer que los Yudim cumplen Torah y Mitzvot, todo lo que Rambam dice en capítulo 11. No es que el Mashiach no lo va a hacer. El Rambam no discute que Mashiach va a hacer milagros. Mashiach también va a poder hacerlo, pero no es eso parte de su persona, que para clasificar quién es Mashiach, ese tema de los milagros no es eso que clasifica su persona. Lo mismo también hablando de la era de Mashiach. Eso que van a haber cambios en el mundo, va a haber cambios en el mundo, pero que decir que esto es parte del Yemot Mashiach como Alajá, ¿no? Obvio que van a ser, pero es un tema aparte. Es un tema por sí mismo que va a ocurrir muchas cosas más adelante. Y eso mismo, dice Rebbe, lo podemos explicar en dos formas. Número uno, las novedades que van a ocurrir en el mundo, los cambios hasta la resurrección de los muertos y todo eso, son cosas que van a pasar, pero en la segunda etapa. Y el Rambam solamente habla de la primera etapa, que es lo que es importante para saber en Alajá. La segunda etapa van a haber cambios, pero eso ya no es parte del libro de Alajá en el Rambam. Eso Rebbe le explica también en la famosa Sijá, que es uno de los Sijot del Dvar Malchus también. Pero Rebbe agrega, basado en lo que hablamos recién en la Sijá acá, podemos agregar algo más todavía. Como sabido que el Rambam escribe en su carta de Tchiyat HaMetim, es una famosa carta que el Rambam escribió a los Yehudim en Teimán, explicándole cuál es la fe en Tchiyat HaMetim y cómo entenderla, etc. Dice el Rambam en su carta, que sepa que todo lo que yo escribí en mi libro no es seguro sobre el tema de los versículos de Mashiach, si son parábolas o son cosas reales. Y el Rambam mismo dice, puede ser que esas cosas van a ocurrir también literal. En otras palabras, el Rambam no está diciendo que él no sabe si es verdad o no. Lo que el Rambam está diciendo es basado en lo que hablamos antes. Todas estas cosas van a pasar. Lo que Rambam dice es que no es seguro qué va a pasar enseguida y qué va a venir más adelante. Los cambios que van a hacer en la creación, puede ser que va a venir enseguida también, pero eso ya no depende, no es eso parte de la Geulá necesaria. Eso depende de la situación de Am Israel en su nivel espiritual. Es sabido que la Gemara dice en Masejet Sanedrín que hay épocas, Mashiach tiene diferentes formas como venir. De diferentes psukim, si Mashiach va a llegar antes del tiempo o en el tiempo, o Mashiach va a llegar con nubes o va a llegar con el burro. Son diferentes psukim que encontramos y la Gemara dice, depende si los Yudim merecen o no merecen, depende de los méritos. Entonces también eso depende de los méritos, qué rápido van a venir los cambios en el mundo en temas así, Tchiyat HaMetim, y los diferentes cambios y milagros que van a ocurrir, si va a venir enseguida o más adelante. Como es algo que eso depende ya en el abodá del Yehudí y depende del libre albedrío del pueblo Yehudí si hacen el trabajo bien o mejor o peor, eso ya no depende en el Rambam ponerlo en su libro, por eso no está escrito en el Rambam en forma clara. Pero no es que hay una discusión de Poal. Obvio que el Rambam también sostiene, igual que el Ravid, que eso en algún momento en la época de Mashiach va a ocurrir también ese tema de cambios en la naturaleza, donde el león va a convivir con los animales domésticos, con los animales feroces, etc., que no va a haber más mal en el mundo, etc., hasta la resurrección de los muertos. Y Rebbe termina la Sijá diciendo, V'yiratzon, que pronto vamos a llegar a la llegada de Eliyahu Hanaví y él nos va a avisar de la gran noticia de la llegada de Mashiach, especialmente a través de aumentar en nuestras acciones y en nuestro trabajo en estudio de la Torah y cumplimiento de la mitzvot. Como dice el Rambam, que con una sola mitzvah una persona puede cambiar todo el mundo para bien y bajar el balance de todo el mundo para traer salvación y Geulá para todo el mundo, especialmente cuando hay aumento en Avat Israel y Achdut Israel, donde toda Am Israel con verdadero Achdut estudiamos toda la Torah juntos, el Limud Rambam, que el estudio del Rambam incluye toda la Torah entera. Y a través de estudiar el Rambam se anula el motivo del Galut, que vino por peleas y discusiones, y a través de anular el motivo del Galut también se va a anular el Galut mismo, y vamos a traer armonía y paz en todo el mundo, como dice el Rambam acá en los últimos alajot, que Mashiach va a arreglar el mundo,
que todo el mundo va a servir a Hashem y se va a revertir los corazones de todos los pueblos a servir a Hashem con un solo hombro y un solo lenguaje, un solo idioma. Todos van a llamar el Hashem único, el Dios del mundo. Y como termina el Rambam también diciendo la última halajá, que toda la ocupación del mundo va a ser nada más en conocer a Hashem bilvad, Kimala Aretz de Aet Hashem Kamaim Layam Echasim, que el mundo se va a llenar con conocimiento de Hashem como el agua llena el mar, y eso es el final del Rambam. Y como siempre, conectar el final con el principio, que el Rambam empieza su libro, Yesoda Yesodot Vamuda Chochmot, el fundamentos y la columna de toda la sabiduría, es saber que hay un solo creador, que Él es el creador de todas las criaturas, y todo lo que existe en cielo y tierra, y entre ellos, no todo eso viene de la única verdadera existencia que es Hashem, y eso va a ser en la llegada de Mashiach, que se va a revelar en forma clara y abierta en toda la creación la verdadera existencia de Akadosh Baruch Hu Benigla Kvod Hashem Berau Kol Basar Yachdav, en la Geulah Mitita Shlemar y de Mashiach Tzidkeinu Bimera Beyamenu Mamash. Y como el Rambam mismo dice, Miyad Einigalin, inmediatamente ya la Geulah de Mashiach Teikef Miyad Mamash.